El aroma a canela y pan recién horneado se escapaba por las rendijas de la puerta de madera pintada de azul cielo, mezclándose con el ruido matutino del barrio San Rafael en la Ciudad de México. Era 15 de marzo de 2011, y como cada mañana desde hacía 3 años, Mariela Cordero llegaba a la panadería El Trigal a las 5:30 de la madrugada, cuando las calles aún guardaban los últimos vestigios de la noche fría. A los 22 años, Mariela había convertido esa pequeña panadería de esquina en algo más que un negocio. Era el corazón palpitante del vecindario. Su risa fresca resonaba entre los anaqueles repletos de conchas, cuernitos y bolillos tibios, mientras atendía a los clientes con esa calidez genuina que solo ella sabía brindar. Los niños corrían hacia el mostrador gritando «Buenos días, Mari», antes de partir hacia la escuela, y las señoras del barrio esperaban pacientemente su turno para intercambiar noticias del día mientras compraban sus tortillas. Fabián Beltrán, el dueño de la panadería, había contratado a Mariela cuando apenas cumplía 19 años. Era un hombre de 52 años, callado y meticuloso, que había heredado el negocio de su padre y lo manejaba con la disciplina férrea de quien conoce cada centavo que entra y sale. Mariela se había ganado su confianza rápidamente. Nunca faltaba dinero en la caja, los clientes la adoraban y tenía esa habilidad natural para recordar los pedidos especiales de cada familia. La rutina de Mariela era precisa como un reloj suizo. Llegaba cuando las primeras hornadas salían del horno, acomodaba los panes en las canastas de mimbre, limpiaba el mostrador de vidrio hasta dejarlo reluciente y abría la puerta exactamente a las 6 de la mañana. Durante el día conocía por nombre a cada cliente regular, doña Carmen, que compraba 6 bolillos todos los días para su familia numerosa, el señor Rodríguez, que pedía 2 conchas de chocolate y un café negro, y Octavio Ruelas, un hombre de mediana edad que trabajaba en una oficina de seguros y siempre compraba una dona glaseada y un jugo de naranja. Octavio había comenzado a frecuentar la panadería hacía aproximadamente 6 meses. Era un cliente educado, siempre vestido con camisa y corbata, que llegaba entre las 7 y las 8 de la mañana camino a su trabajo. Mariela había notado que a veces se quedaba más tiempo del necesario, hojeando el periódico que compraba en el puesto de la esquina, observándola mientras ella acomodaba los panes o atendía a otros clientes. No era desagradable, pero había algo en su mirada que a veces la incomodaba levemente. Julia Esquivel, la madre de Mariela, trabajaba como empleada doméstica en las colonias acomodadas del sur de la ciudad. Era una mujer fuerte, de 45 años, que había criado sola a sus 2 hijas después de que su esposo las abandonara cuando Mariela tenía apenas 12 años. Julia se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para tomar 2 camiones hasta su trabajo, pero siempre encontraba tiempo para preparar el desayuno de Mariela y asegurarse de que tuviera todo lo necesario para su día en la panadería. La relación entre madre e hija era estrecha y cariñosa. Julia se enorgullecía de ver cómo Mariela había crecido hasta convertirse en una joven responsable y trabajadora. «Mija, tú eres mi mayor orgullo», le decía Julia cada mañana antes de partir hacia su trabajo. «Cuídate mucho y no confíes en cualquier persona». Mariela siempre respondía con una sonrisa. «No te preocupes, ma, nos vemos en la noche». La panadería estaba ubicada en una esquina bulliciosa de la colonia San Rafael, un barrio de clase media trabajadora donde las familias se conocían entre sí y los comerciantes formaban una red de apoyo mutuo. El local no era grande. Tenía aproximadamente 40 metros cuadrados, con anaqueles de madera a lo largo de las paredes, un mostrador de vidrio en el centro, una pequeña área con 2 mesas para los clientes que querían desayunar ahí, y una puerta trasera que daba a un callejón estrecho, donde Fabián recibía las entregas de harina y otros insumos.
El ambiente de la panadería reflejaba la personalidad de Mariela, cálido, acogedor y familiar. Había plantas en macetas de barro decorando las ventanas, manteles de colores vivos en las pequeñas mesas, y en las paredes colgaban fotografías de clientes celebrando cumpleaños con pasteles comprados ahí. Era un lugar donde la gente no solo compraba pan, sino donde se detenía a platicar, a desahogar sus preocupaciones y a sentirse parte de una comunidad. Durante los primeros días de marzo de 2011, algunos vecinos notaron que Mariela parecía algo preocupada. Doña Carmen, que la conocía desde que era una adolescente, le preguntó en varias ocasiones si todo estaba bien. Sí, doña Carmen, no se preocupe, solo son cosas del trabajo, respondía Mariela con una sonrisa que no lograba ocultar completamente cierta inquietud en sus ojos. Cuando le preguntaron específicamente qué tipo de cosas, ella cambiaba el tema o atendía a otro cliente. Fabián también había notado que Mariela estaba más callada de lo usual. Normalmente, ella tarareaba canciones mientras acomodaba los panes o limpiaba, pero en esas últimas semanas se mostraba más concentrada y seria. Cuando él le preguntó si había algún problema, Mariela le aseguró que todo estaba bien, pero Fabián tenía la impresión de que algo la estaba perturbando. El 15 de marzo amaneció con un cielo gris y una brisa fresca que anunciaba la proximidad de la primavera. Mariela llegó a la panadería como siempre. Saludó a Fabián con su acostumbrado «Buenos días, don Fabián», y comenzó su rutina matutina. Sin embargo, ese día había algo diferente en su comportamiento. Estaba más silenciosa que de costumbre, y en varias ocasiones Fabián la vio mirando hacia la calle a través de la ventana, como si esperara o temiera ver a alguien. A las 8:30 de la mañana, Octavio Ruelas entró a la panadería como cada día. Pidió su dona glaseada y su jugo de naranja. Pagó con cambio exacto y se sentó en una de las pequeñas mesas a desayunar mientras leía el periódico. Mariela lo atendió con su amabilidad habitual, pero Fabián notó que evitaba mantener contacto visual con él más tiempo del necesario. El día transcurrió con normalidad hasta las 3 de la tarde. Los clientes regulares fueron llegando y yéndose. Los niños de la escuela pasaron a comprar dulces y galletas, y las señoras del barrio hicieron sus compras vespertinas. Mariela atendió a todos con su característico buen humor, aunque Fabián seguía percibiendo esa tensión sutil en su comportamiento. A las 5 de la tarde, Mariela comenzó a cerrar la caja registradora y a limpiar el mostrador, preparándose para el fin de su turno. Fabián estaba en la trastienda revisando el inventario cuando escuchó la voz de Mariela despidiéndose. «Hasta mañana, don Fabián. Que tenga buena noche». Él respondió desde adentro. «Hasta mañana, Mariela. Salúdame a tu mamá». Esa fue la última vez que alguien vio a Mariela Cordero. Julia Esquivel regresó de su trabajo esa noche a las 8:30, cansada después de un día largo limpiando una casa grande en la colonia del Valle. Encontró extraño que Mariela no estuviera en casa, ya que normalmente llegaba a las 5:30 y siempre tenía la cena lista cuando Julia regresaba. Pensó que tal vez había ido a visitar a su hermana mayor o había salido con alguna amiga, así que decidió esperarla. A las 10 de la noche, Julia comenzó a preocuparse. Intentó llamar al teléfono celular de Mariela, pero sonaba y sonaba sin respuesta. A las 11, ya angustiada, salió a caminar por el barrio preguntando a los vecinos si habían visto a su hija. Nadie la había visto después de las 5 de la tarde. A la medianoche, Julia decidió ir a la panadería. Encontró a Fabián cerrando el local después de preparar las hornadas para el día siguiente. Cuando Julia le preguntó por Mariela, él le confirmó que había salido a las 5 como siempre y que no parecía tener planes especiales. ¿Notó algo extraño en ella hoy?, preguntó Julia con la voz quebrada por la ansiedad. Bueno, había estado un poco callada estos últimos días, admitió Fabián, pero nada que pareciera grave. ¿No está en casa? Julia negó con la cabeza.
y ambos intercambiaron una mirada de preocupación creciente. ¿Qué se hace cuando una hija no regresa a casa y nadie sabe dónde está? Julia Esquivel pasó esa primera noche sin dormir, caminando de un lado a otro en su pequeño departamento de 2 habitaciones, mirando cada 5 minutos hacia la ventana que daba a la calle, esperando ver aparecer la figura familiar de Mariela subiendo las escaleras. Cada ruido en el pasillo la hacía saltar del sillón. Cada timbre que sonaba en el edificio le aceleraba el corazón, pero las horas pasaban y su hija seguía sin aparecer. Al amanecer del 16 de marzo, Julia ya no pudo esperar más. Se vistió con la misma ropa del día anterior, tomó los pocos ahorros que tenía guardados en una lata de café y salió rumbo a la agencia del Ministerio Público más cercana. Sus manos temblaban mientras llenaba los formularios de denuncia por persona desaparecida y su voz se quebraba cada vez que tenía que repetir la información básica. Mariela Cordero, 22 años, cabello castaño largo, 1,65 m de estatura, cicatriz pequeña en la barbilla. El agente que la atendió, un hombre joven de apellido Morales, revisó los papeles con expresión rutinaria. Señora, su hija es mayor de edad. No es posible que haya decidido irse con algún novio. Muchas veces, estas desapariciones se resuelven solas cuando las muchachas regresan a casa después de unos días. Mi hija no haría eso, respondió Julia con firmeza, aunque por dentro comenzaba a dudar de todo lo que creía conocer sobre Mariela. Ella me habría dicho, somos muy unidas. Algo le pasó. El agente Morales anotó algunos datos adicionales y le aseguró que comenzarían las investigaciones correspondientes, pero Julia percibió en su tono una indiferencia que la desalentó profundamente. Era como si la desaparición de su hija fuera apenas un trámite más en una larga lista de casos similares. Mientras tanto, en la panadería El Trigal, Fabián Beltrán abría el local esa mañana con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Había pasado la noche pensando en la conversación con Julia, repasando mentalmente los últimos días de Mariela, tratando de recordar algún detalle que pudiera ser importante. Cuando los primeros clientes comenzaron a llegar preguntando por ella, tuvo que explicar una y otra vez que Mariela no había llegado a trabajar. Doña Carmen fue una de las primeras en enterarse. Llegó a las 6:30 como siempre, esperando encontrar a Mariela detrás del mostrador con su sonrisa matutina, pero en su lugar encontró a Fabián con expresión preocupada sirviendo los panes. ¿Y Mariela?, preguntó doña Carmen. No sabemos nada de ella desde ayer, respondió Fabián. Su mamá vino anoche porque no había llegado a casa. La noticia corrió por el barrio como reguero de pólvora. Para el mediodía, todos los comerciantes de la cuadra sabían que Mariela había desaparecido. El señor Rodríguez, que tenía una tienda de abarrotes en la esquina opuesta, se acercó a ofrecer su ayuda. La señora que vendía flores en el puesto de la esquina preguntó si podía hacer algo. Los vecinos comenzaron a organizarse espontáneamente para buscarla. Julia regresó del Ministerio Público sintiéndose más angustiada que cuando había llegado. La burocracia le había dado una sensación de impotencia terrible, como si la desaparición de su hija fuera solo un número más en un expediente que se perdería entre miles de otros casos similares. Decidió que no podía quedarse esperando a que las autoridades actuaran. Esa tarde, Julia y un grupo de vecinos organizaron la primera búsqueda. Recorrieron las calles del barrio San Rafael casa por casa, preguntando a cada persona si había visto a Mariela el día anterior después de las 5 de la tarde. Pegaron fotografías de ella en postes de luz, en paradas de autobús, en las vitrinas de los comercios. La foto que eligieron mostraba a Mariela sonriendo, con su uniforme de trabajo de la panadería, radiante de vida y juventud. Octavio Ruelas se enteró de la desaparición cuando llegó a la panadería el 17 de marzo, como cada mañana. Encontró a Fabián atendiendo solo,
visiblemente agotado y preocupado. Cuando Octavio preguntó por Mariela, Fabián le explicó la situación. ¿Desde cuándo no saben nada de ella?, preguntó Octavio, y Fabián notó que parecía genuinamente sorprendido y preocupado. Desde antier en la tarde. Su mamá anda como loca buscándola por todo el barrio. Octavio permaneció en silencio por unos momentos, como procesando la información. Luego preguntó si había algo que él pudiera hacer para ayudar, y Fabián le agradeció, pero le dijo que por el momento solo estaban esperando noticias de la policía. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Julia. Las autoridades parecían más interesadas en sugerir que Mariela se había fugado voluntariamente que en investigar realmente su desaparición. El agente Morales le pidió que trajera evidencia de que su hija no tenía novio secreto, como si fuera responsabilidad de Julia demostrar que algo malo había ocurrido. «Revise sus cosas, señora», le sugirió Morales. «A veces hay cartas, mensajes, cosas que los padres no conocemos de nuestros hijos». Julia revisó meticulosamente la habitación de Mariela. Encontró su diario, que comenzaba con entradas llenas de esperanza sobre su trabajo en la panadería, y terminaba abruptamente 2 semanas antes de su desaparición. Las últimas páginas tenían un tono diferente, más preocupado. «Siento que alguien me observa cuando camino a casa», escribió en una entrada. «Tal vez solo son nervios míos, pero últimamente tengo la sensación de que alguien conoce mi rutina demasiado bien». Otra entrada, fechada 5 días antes de su desaparición, decía: «Hoy ese cliente me preguntó a qué hora salgo del trabajo y por dónde camino a casa. Le dije que varía, pero no es cierto. Siempre tomo la misma ruta. ¿Por qué mentiría sobre algo así?». Algo en su manera de preguntar me incomodó. Julia llevó el diario al Ministerio Público, pero el agente Morales apenas lo hojeó. «Esto no prueba nada concreto, señora. Son solo impresiones de una muchacha joven. Probablemente se refería a algún pretendiente tímido». La frustración de Julia se convirtió en desesperación. Sentía que estaba luchando no solo contra la desaparición de su hija, sino contra un sistema que parecía diseñado para desalentar a las familias de víctimas. Cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a Mariela parecían disminuir, y las autoridades parecían menos interesadas en el caso. Los vecinos del barrio San Rafael, sin embargo, no abandonaron la búsqueda. Durante las siguientes semanas, organizaron batidas por los terrenos baldíos cercanos, revisaron lotes abandonados, preguntaron en hospitales y morgues. La solidaridad del barrio se manifestó de maneras conmovedoras. Doña Carmen preparaba comida para Julia todos los días. El señor Rodríguez no le cobraba los productos que compraba en su tienda, y las madres de familia se turnaban para acompañarla en sus recorridos por la ciudad. Fabián contrató a una muchacha llamada Patricia para reemplazar a Mariela en la panadería, pero nada era igual. Los clientes preguntaban constantemente por noticias, y el ambiente cálido y familiar que Mariela había creado se había desvanecido. La panadería seguía funcionando, pero había perdido su alma. Un mes después de la desaparición, Julia recibió la primera de lo que serían muchas llamadas anónimas. Una voz masculina distorsionada le dijo: «Deje de buscar a su hija si no quiere que le pase lo mismo». Julia reportó la llamada a la policía, pero el agente Morales le dijo que probablemente era una broma de mal gusto y que no podían hacer mucho al respecto. Las llamadas se repitieron semanalmente durante los siguientes 2 meses. Siempre era la misma voz distorsionada, siempre el mismo mensaje amenazante. Julia cambió su número de teléfono, pero las llamadas continuaron llegando al nuevo número. Alguien tenía información sobre ella que no debería tener. Durante el verano de 2011, la búsqueda de Mariela se intensificó gracias a la intervención de una organización civil llamada Familias Unidas por la Justicia, que ayudaba a familias de personas desaparecidas. La coordinadora, una mujer llamada Esperanza Díaz,
Había perdido a su propio hijo 3 años antes y entendía perfectamente el sufrimiento de Julia. «No se rinda, señora Julia», le decía Esperanza. «Yo sé que duele, yo sé que se siente como si estuviera gritando en el desierto, pero no puede dejar de buscarla. El día que dejemos de buscarlos es el día que realmente los perdemos». Con la ayuda de la organización, Julia logró que el caso de Mariela recibiera cobertura en algunos programas de televisión locales. Su fotografía apareció en periódicos y en programas de radio. Miles de personas en la Ciudad de México conocieron el rostro sonriente de Mariela y la historia de su desaparición. Sin embargo, a pesar de toda la atención mediática, las pistas concretas seguían siendo escasas. Hubo docenas de llamadas de personas que creían haber visto a Mariela en diferentes partes de la ciudad, pero cuando las autoridades investigaban, siempre resultaban ser casos de identidad equivocada. La única pista potencialmente significativa llegó en agosto de 2011, cuando un taxista llamado Roberto Fuentes se presentó en el Ministerio Público diciendo que recordaba haber recogido a una muchacha que coincidía con la descripción de Mariela la noche de su desaparición. «Estaba muy nerviosa», le dijo Roberto al agente Morales. «Me pidió que la llevara a una dirección en la colonia Doctores, pero cuando llegamos me dijo que había cambiado de opinión. Entonces me pidió que la llevara a la central de autobuses del norte. Se veía asustada, como si alguien la estuviera persiguiendo». El testimonio del taxista renovó las esperanzas de Julia, pero cuando la policía revisó las cámaras de seguridad de la central de autobuses, no encontraron evidencia de que Mariela hubiera estado ahí esa noche. El taxista no pudo proporcionar más detalles específicos y su testimonio quedó como una posibilidad más en un caso lleno de callejones sin salida. A medida que 2011 llegaba a su fin, la realidad comenzó a asentarse sobre Julia como una losa de concreto. Su hija llevaba 9 meses desaparecida y las autoridades habían prácticamente archivado el caso. El agente Morales ya no le devolvía las llamadas, y cuando Julia se presentaba en persona en el Ministerio Público, la trataban como una madre obsesiva que se negaba a aceptar que su hija adulta había decidido comenzar una nueva vida en otro lugar. La panadería, el Trigal, siguió funcionando, pero Fabián notaba que muchos clientes regulares habían dejado de frecuentar el lugar. La desaparición de Mariela había creado una sombra sobre el negocio que él no sabía cómo disipar. Patricia, la nueva empleada, era eficiente y amable, pero los vecinos seguían preguntando por Mariela y hablando en voz baja sobre teorías de lo que podría haberle pasado. Octavio Ruelas continuó frecuentando la panadería durante los meses siguientes a la desaparición, pero Fabián notó que su comportamiento había cambiado sutilmente. Ya no se quedaba a desayunar en las mesas, sino que compraba su dona y se marchaba rápidamente. Cuando otros clientes hablaban sobre Mariela en su presencia, él permanecía en silencio, evitando participar en las conversaciones. El primer aniversario de la desaparición de Mariela, el 15 de marzo de 2012, fue un día devastador para Julia. Organizó una misa en la iglesia del barrio y una caminata silenciosa por las calles donde había pegado los primeros carteles con la fotografía de su hija. La comunidad respondió con solidaridad, pero Julia se sintió más sola que nunca. Esa noche, sentada en la habitación de Mariela, que había mantenido exactamente igual desde el día de la desaparición, Julia tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Decidió que ya no podía confiar únicamente en las autoridades oficiales. Necesitaba encontrar sus propias respuestas. 3 de abril de 2013, 2 años y 19 días después de la desaparición de Mariela Cordero. El inspector Sergio Villalba observaba el edificio de 3 pisos donde se ubicaba la panadería El Trigal, con ojos diferentes a los de sus predecesores en el caso. A los 43 años, Villalba
había sido transferido recientemente a la unidad de personas desaparecidas después de una carrera exitosa en la división de narcóticos. Su experiencia le había enseñado que los detalles que otros pasaban por alto a menudo contenían las claves más importantes de cualquier investigación. Había decidido revisar personalmente todos los casos sin resolver de su nueva división, y el expediente de Mariela Cordero le había llamado la atención por varias razones. Primero, la descripción del comportamiento nervioso de la joven en sus últimos días. Segundo, las llamadas amenazantes que había recibido su madre. Y tercero, un detalle que nadie había investigado a fondo: el hecho de que Mariela había mencionado en su diario que un cliente le había preguntado sobre su rutina diaria. A veces, las respuestas están donde menos las esperamos, le había dicho Villalba a su compañero. El detective Antonio Herrera, esa mañana: vamos a revisar otra vez el lugar de trabajo de la muchacha. Pero esta vez, vamos a revisar todo. Fabián Beltrán los recibió en la panadería con una mezcla de esperanza y resignación. Durante los 2 años transcurridos, varios policías habían visitado el local para hacer preguntas rutinarias, pero ninguno había mostrado el nivel de interés y metodología que percibía en el inspector Villalba. «Señor Beltrán», le dijo Villalba mientras sacaba una libreta del bolsillo de su camisa, «necesito que me muestre exactamente cómo estaba distribuido el local el día que Mariela desapareció. ¿Ha cambiado algo desde entonces?» Fabián reflexionó por un momento. «Cambié la posición de algunas estanterías hace como 1 año y pinté las paredes el año pasado, pero la estructura básica es la misma». Villalba y Herrera comenzaron una inspección sistemática que duró toda la mañana. Midieron el local, fotografiaron cada rincón, revisaron los planos arquitectónicos del edificio que obtuvieron en la delegación y compararon las dimensiones reales con las que aparecían en los documentos oficiales. Fue Herrera quien notó la primera discrepancia. «Inspector», le dijo, señalando hacia la pared del fondo, «según estos planos, este local debería medir 12 metros de profundidad, pero yo contó solo 10 metros y medio». Villalba se acercó a examinar la pared del fondo. Era una pared de ladrillo pintada de blanco, aparentemente sólida, con algunos anaqueles de madera atornillados a ella, pero cuando golpeó suavemente con los nudillos, escuchó un sonido que no le gustó. «Esta pared suena hueca», murmuró. Fabián se acercó intrigado. «Eso es imposible. Esta pared da hacia el edificio de al lado. Atrás no hay nada». Pero Villalba había pasado suficientes años buscando compartimentos ocultos en casas de narcotraficantes como para reconocer una pared falsa cuando la escuchaba. Pidió a Fabián que retirara los anaqueles, y cuando la pared quedó completamente despejada, la evidencia se volvió inconfundible. La pared había sido construida recientemente. El tipo de ladrillo era diferente al del resto del edificio. La pintura era de un tono ligeramente distinto, y al examinarla de cerca, Villalba pudo ver rastros de mortero fresco en las uniones entre los ladrillos. «Señor Beltrán», le dijo Villalba con voz grave, «necesito que me diga quién tuvo acceso a este local para hacer trabajos de construcción en los últimos 2 años». Fabián palideció. «Nadie ha hecho trabajos aquí. Yo solo pinté las paredes, pero no toqué la estructura. ¿Quién más tiene llaves de este lugar?» «Solo yo y... bueno, Mariela tenía un juego de llaves, pero cuando desapareció, nunca las encontramos». Villalba intercambió una mirada significativa con Herrera. 2 horas después, llegó un equipo de peritos con herramientas especializadas para demoler la pared falsa. Lo que encontraron detrás de esos ladrillos cambió completamente el curso de la investigación. Era un cuarto pequeño, de aproximadamente 1,5 metros por 2 metros, sin ventanas y con una puerta de metal que daba al callejón trasero del edificio. El cuarto estaba equipado como si alguien hubiera planeado mantener a una persona allí durante un periodo prolongado.
Había una pequeña cama plegable, varios galones de agua, latas de comida enlatada, una cubeta de plástico y una lámpara de batería. Pero lo que hizo que Villalba sintiera un escalofrío fue lo que encontró sobre la cama. La identificación de empleada de Mariela Cordero estaba ahí, junto con su celular, su cartera y una cadena de plata con un dije en forma de mariposa que Julia había descrito como el regalo de cumpleaños que le había dado a su hija el año anterior a su desaparición. También había un cuaderno de hojas amarillas con anotaciones escritas a mano. Villalba tomó el cuaderno con guantes de látex y comenzó a leer. Era una especie de diario, pero no escrito por Mariela. Era escrito por alguien que la había estado observando. 15 de febrero. Llega a las 5:30 am todos los días. Sale a las 5:00 pm. Toma la ruta por la calle Insurgentes hacia su casa, Sau. 20 de febrero. Vive con su madre. El edificio tiene portero solo durante el día. Por las noches está solo. 25 de febrero. Le gusta la música romántica. Canta mientras trabaja. Es muy amable con todos los clientes. 1 de marzo. Comenzó a sospechar. Hoy me preguntó por qué vengo todos los días a la misma hora. Debo ser más cuidadoso. 10 de marzo. El cuarto está listo. Mañana comenzará su nueva vida. Las anotaciones continuaban después del 15 de marzo, pero el contenido cambiaba dramáticamente. 16 de marzo. No quiere comer. Le expliqué que nadie la va a lastimar, pero no me cree. 18 de marzo. Sigue llorando mucho. Dice que su madre la está buscando. Le dije que pronto va a entender. 22 de marzo. Intentó gritar cuando pasó gente por el callejón. Tuve que explicarle que eso no está permitido. La última entrada estaba fechada el 2 de abril, 2 años después de la desaparición. Finalmente entendió que no puede regresar a su vida anterior. Está en paz ahora. Mañana vamos a comenzar nuestro viaje hacia el norte. Sí. Villalba cerró el cuaderno con manos temblorosas. Durante 2 años, Mariela había estado cautiva a menos de 5 metros del lugar donde su madre la había buscado desesperadamente, donde los clientes preguntaban por ella todos los días, donde Fabián había seguido trabajando sin saber que debajo de sus pies se desarrollaba una tragedia. El análisis forense del cuarto reveló evidencia que confirmaba la presencia prolongada de Mariela en ese espacio. Había cabellos que coincidían con muestras que Julia proporcionó, huellas dactilares en varios objetos y fibras de ropa que correspondían con la descripción de lo que llevaba puesto el día de su desaparición. Pero la evidencia más impactante la encontraron en una bolsa de plástico escondida debajo de la cama, cartas que Mariela había escrito a su madre durante su cautiverio. «Mamá», decía una de ellas, «sé que me estás buscando. Estoy muy cerca, pero no puedo gritar, porque él dice que te va a lastimar si hago ruido. Por favor, no dejes de buscarme. Estoy viva, mamá. Estoy viva y te amo mucho». Otra carta, aparentemente escrita varios meses después, mostraba un deterioro emocional progresivo. «Mamá, ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Él dice que pronto vamos a ir a un lugar donde podemos estar juntos sin que nadie nos moleste. Tengo miedo, mamá. No sé qué hacer». La carta más reciente, fechada apenas una semana antes del descubrimiento del cuarto, contenía un mensaje que le rompió el corazón a Villalba. «Mamá, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, que traté de resistir todo lo que pude, que si no regreso a casa no es porque no quise hacerlo». Villalba se dirigió inmediatamente a la casa de Julia Esquivel. Cuando abrió la puerta y vio la expresión grave del inspector, Julia supo inmediatamente que las noticias no eran buenas. «Señora Esquivel», le dijo Villalba con voz suave pero firme, «encontramos evidencia de que su hija estuvo cautiva durante un período prolongado en un cuarto oculto detrás de la panadería donde trabajaba. Tenemos sus pertenencias y cartas que ella escribió para usted». Julia se desplomó en una silla de la cocina. Durante 2 años
Había tenido pesadillas sobre lo que podría haberle pasado a su hija, pero nunca había imaginado que Mariela hubiera estado tan cerca, sufriendo en silencio, mientras ella caminaba frente a la panadería todos los días, pegando carteles y preguntando a los vecinos si la habían visto. ¿Dónde está ahora?, preguntó Julia con voz quebrada. Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Villalba. Pero ahora sabemos quién la tuvo cautiva, y vamos a encontrarlo. El cuaderno con las anotaciones había proporcionado suficientes pistas para identificar al responsable. Las referencias a el viaje hacia el norte y los detalles específicos sobre la rutina de observación llevaron a Villalba a una conclusión que había comenzado a sospechar desde que leyó el expediente original. Esa misma tarde, Villalba y Herrera se dirigieron a la oficina de seguros donde trabajaba Octavio Ruelas. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. Octavio había renunciado a su trabajo el 3 de abril, el día anterior al descubrimiento del cuarto oculto, y había desaparecido sin dejar rastro. Imagina si fueras tú quien tuviera que descubrir que durante 2 años viviste a metros de distancia del lugar donde tu hija había sido mantenida cautiva. Julia Esquivel no durmió durante los 5 días que siguieron al descubrimiento del cuarto oculto. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de Mariela encerrada en ese espacio diminuto mientras ella caminaba por la calle, desesperada, pegando carteles y preguntando a extraños si habían visto a su hija. La culpa la consumía como un ácido. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo era posible que Mariela hubiera estado tan cerca y ella no lo hubiera percibido? El inspector Villalba trabajaba incansablemente para reconstruir los movimientos de Octavio Ruelas durante los últimos 2 años. La investigación reveló un patrón de comportamiento que había pasado completamente desapercibido para todos los que lo conocían. Octavio había sido un empleado modelo en la compañía de seguros durante 8 años. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre callado, meticuloso, que nunca faltaba al trabajo y que mantenía relaciones cordiales pero distantes con sus colegas. Sin embargo, cuando Villalba revisó más profundamente los antecedentes de Octavio, encontró información inquietante. Había sido arrestado en 2007 por acoso a una empleada de una tienda departamental, pero los cargos fueron retirados cuando la víctima decidió no testificar. En 2009, una vecina de su edificio había presentado una denuncia por acoso, alegando que Octavio la seguía cuando salía de su apartamento y que había intentado forzar la cerradura de su puerta en varias ocasiones. Nuevamente, el caso no prosperó por falta de evidencia. Es un patrón clásico, le explicó Villalba a Julia durante una de sus reuniones. Individuos que desarrollan obsesiones con mujeres específicas, que estudian sus rutinas, que planifican meticulosamente sus acciones. Octavio había estado perfeccionando su método durante años. La búsqueda de Octavio se intensificó cuando Villalba descubrió que había retirado todos sus ahorros de su cuenta bancaria el 2 de abril, un día antes de renunciar a su trabajo. Había liquidado su apartamento, vendido sus muebles y aparentemente había planeado su huida con la misma meticulosidad con la que había planificado el secuestro de Mariela. El 9 de abril de 2013, 6 días después del descubrimiento del cuarto oculto, Villalba recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. Un empleado de una gasolinera en la carretera a Tijuana reportó que un hombre que coincidía con la descripción de Octavio había estado comprando gasolina ahí durante los últimos 3 días, siempre acompañado de una mujer joven que parecía enferma o sedada. La muchacha casi no hablaba, le dijo el empleado a Villalba por teléfono. El hombre decía que era su esposa y que estaba enferma, pero algo no me cuadraba. Ella tenía los ojos muy rojos, como si hubiera estado llorando mucho, y cuando yo le hablaba, él siempre respondía por ella. Villalba organizó inmediatamente un operativo con la Policía Estatal de Baja California.
La descripción del vehículo que había proporcionado el empleado de la gasolinera coincidía con un automóvil que Octavio había comprado con dinero en efectivo 5 días antes de su huida. La búsqueda se concentró en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Octavio parecía estar dirigiéndose hacia la frontera, posiblemente con la intención de cruzar hacia California con Mariela. El 11 de abril, 2 días después de la llamada de la gasolinera, un oficial de la patrulla fronteriza mexicana en Tijuana notó un vehículo abandonado en un estacionamiento cerca de la línea fronteriza. El automóvil coincidía con la descripción del que había comprado Octavio. Cuando los oficiales lo revisaron, encontraron documentos falsos con los nombres de Roberto Márquez y Carmen Márquez, aparentemente destinados para que Octavio y Mariela cruzaran la frontera como una pareja casada. Pero Octavio y Mariela no estaban en el automóvil. La búsqueda se extendió a pie por la zona fronteriza. Era un área compleja, llena de túneles clandestinos, casas abandonadas y rutas de contrabando que los traficantes utilizaban para cruzar personas y mercancías de manera ilegal. Fue un pastor alemán de la unidad canina quien finalmente los encontró. El perro siguió un rastro hasta una casa abandonada a aproximadamente 2 kilómetros de donde habían encontrado el automóvil. La casa había sido utilizada anteriormente por contrabandistas, pero llevaba meses vacía. Cuando los oficiales rodearon el edificio, escucharon voces en el interior. «Octavio Ruelas», gritó Villalba a través de un megáfono. «Estás rodeado. Sal con las manos arriba y sin lastimar a la muchacha». Lo que siguió fueron 3 horas de negociación tensa. Octavio se había atrincherado en la casa con Mariela y desde el interior gritaba que no permitiría que los separaran de ella. «Ella me entiende ahora», gritaba Octavio. «Hemos estado juntos 2 años. Ella sabe que yo la amo más que nadie en el mundo. No vamos a permitir que nos separen». Villalba decidió intentar una aproximación diferente. En lugar de continuar con las amenazas, comenzó a hablar con Octavio sobre Mariela, tratando de establecer algún tipo de comunicación que no lo pusiera a la defensiva. «Octavio», le dijo Villalba, «puedo ver que realmente te preocupas por Mariela. Por eso trajiste comida y agua al cuarto donde la tenías. Por eso nunca la lastimaste físicamente. Eso me dice que eres una persona que puede razonar». Desde el interior de la casa, Octavio respondió: «Ustedes no entienden. Yo la salvé. Ella trabajaba en esa panadería como una esclava, ganando una miseria, sin futuro. Yo le di un propósito. Yo le di amor verdadero». «¿Y qué dice ella al respecto?», preguntó Villalba. Hubo un silencio prolongado. Luego, por primera vez en 2 años, los oficiales escucharon la voz de Mariela Cordero. «Quiero ir a casa», dijo con voz débil pero clara. «Por favor, quiero ver a mi mamá». Esas palabras quebraron algo dentro de Octavio. Los oficiales lo escucharon sollozar desde el interior de la casa. Después de unos minutos, la puerta se abrió lentamente. Octavio salió primero, con las manos arriba, llorando. Detrás de él apareció Mariela. Había perdido mucho peso. Su cabello estaba descuidado y había desarrollado una manera de caminar cautelosa, como si cada paso fuera una decisión consciente. Pero estaba viva. Cuando Villalba la vio, sintió una mezcla de alivio y rabia que casi lo abruma. Durante 2 años, esta joven había vivido una pesadilla que nadie debería experimentar y, sin embargo, había sobrevivido. Mariela fue trasladada inmediatamente a un hospital en Tijuana para evaluación médica y psicológica. Los doctores confirmaron que, aunque traumatizada, no había sufrido abuso sexual ni lesiones físicas graves. Sin embargo, el daño psicológico era considerable. Había desarrollado síntomas de estrés postraumático severo y necesitaría años de terapia para recuperarse completamente. Octavio fue arrestado y trasladado a la Ciudad de México para enfrentar cargos por secuestro,
privación ilegal de la libertad y amenazas. Durante su interrogatorio, proporcionó detalles escalofriantes sobre cómo había planificado y ejecutado el secuestro. Yo la observé durante meses, le confesó a Villalba. Aprendí todo sobre ella, qué le gustaba comer, qué música escuchaba, cómo reaccionaba cuando estaba nerviosa. Construí el cuarto pensando en todo lo que ella necesitaría para estar cómoda. No era una prisión, era nuestro hogar. ¿Cómo conseguiste las llaves de la panadería?, preguntó Villalba. Se las quité cuando la llevé al cuarto esa primera noche, respondió Octavio, sin mostrar remordimiento. Después mandé hacer copias y regresé las originales a su cartera. Necesitaba poder entrar y salir para traerle comida y cosas que necesitara. ¿Y cómo construiste la pared falsa sin que Fabián se diera cuenta? Trabajé de noche durante varias semanas antes de llevarla ahí. Entraba después de la medianoche y trabajaba hasta las 4 de la mañana. Fabián nunca llegaba antes de las 5. Fue fácil. La confesión de Octavio reveló el nivel de planificación obsesiva que había invertido en el secuestro. Había estudiado los horarios de todos en la panadería. Había investigado los planos del edificio, había comprado los materiales de construcción en diferentes tiendas para no despertar sospechas y había preparado el cuarto durante semanas antes de actuar. ¿Qué planeabas hacer con ella?, preguntó Villalba. Íbamos a vivir juntos en Estados Unidos, respondió Octavio. Yo tenía trabajo esperándome en Los Ángeles. Íbamos a ser una familia normal. Ella iba a entender que todo lo que hice fue por amor. ¿Y las llamadas amenazantes a su madre? Necesitaba que dejara de buscarla. Su búsqueda estaba poniendo nerviosa a Mariela. Ella lloraba cuando veía su fotografía en los carteles de la calle. Villalba tuvo que salir de la sala de interrogatorio para controlar su rabia. En sus 20 años de carrera policial había visto muchos criminales, pero la capacidad de Octavio para racionalizar sus acciones como actos de amor lo perturbaba profundamente. El 15 de abril de 2013, exactamente 2 años y un mes después de su desaparición, Mariela Cordero fue reunida con su madre en el Hospital General de la Ciudad de México. Julia había viajado toda la noche desde la Ciudad de México hasta Tijuana y luego de regreso a la capital cuando los doctores determinaron que Mariela estaba lo suficientemente estable para el traslado. Cuando finalmente pudo abrazar a su hija, ambas lloraron durante casi 1 hora sin decir una palabra. «Perdóname, mija», le susurraba Julia, «perdóname por no haberte encontrado antes». «No fue tu culpa, mamá», respondió Mariela con voz débil. «Tú nunca dejaste de buscarme. Yo lo sabía. Él me contaba lo que hacías, y eso me daba fuerzas para seguir». La reunión fue emotiva pero también dolorosa. Mariela había cambiado. Ya no era la joven alegre y confiada que había desaparecido 2 años antes. Era cautelosa, se sobresaltaba con ruidos súbitos y tenía dificultades para mantener contacto visual durante conversaciones prolongadas. Los psicólogos explicaron a Julia que Mariela había desarrollado un vínculo traumático con su captor, una condición conocida como síndrome de Estocolmo. Aunque sabía racionalmente que Octavio la había lastimado, parte de ella había comenzado a depender emocionalmente de él para sobrevivir durante su cautiverio. «Va a necesitar tiempo», le explicó la psicóloga a Julia, «y va a necesitar mucho apoyo. La recuperación de este tipo de trauma es un proceso largo, pero con amor y terapia adecuada puede sanar». El juicio de Octavio Ruelas comenzó en septiembre de 2013. Fue condenado a 45 años de prisión por secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y amenazas. Durante todo el proceso legal, nunca mostró remordimiento genuino por sus acciones. En su declaración final, insistió en que había actuado por amor y que algún día Mariela entendería sus motivos. Mariela no testificó en el juicio. Sus abogados y psicólogos determinaron que sería demasiado traumático para ella enfrentar a Octavio en un tribunal. En su lugar,
Su testimonio fue grabado en video en un ambiente controlado. La panadería, El Trigal, cerró permanentemente en mayo de 2013. Fabián Beltrán no pudo superar la culpa de saber que Mariela había estado cautiva en su propio negocio durante 2 años sin que él se diera cuenta. Vendió el local y se mudó a otro estado. El edificio permaneció vacío durante varios meses antes de ser convertido en una farmacia. Mariela y Julia se mudaron a un apartamento en otro barrio de la Ciudad de México para comenzar de nuevo. Mariela comenzó terapia psicológica 3 veces por semana y gradualmente empezó a mostrar signos de recuperación. Le tomó más de 1 año poder salir sola a la calle sin experimentar ataques de pánico. En 2015, 2 años después de su rescate, Mariela decidió compartir su historia públicamente por primera vez. En una entrevista con un programa de televisión nacional, habló sobre su experiencia con el objetivo de ayudar a otras familias de personas desaparecidas. Quiero que sepan que nunca deben dejar de buscar, dijo Mariela, con Julia sentada a su lado tomándole la mano. Mi mamá nunca se rindió, y eso me salvó la vida. También quiero que sepan que si algo así les pasa, no es su culpa. Los sobrevivientes no tenemos que sentirnos culpables por haber sobrevivido. Hoy, en 2013, Mariela trabaja como voluntaria en Familias Unidas por la Justicia, la misma organización que ayudó a su madre durante su búsqueda. Ayuda a otras familias que enfrentan la desaparición de seres queridos, y su testimonio ha sido instrumental en cambiar las políticas gubernamentales sobre la investigación de personas desaparecidas. Julia sigue viviendo con el peso de esos 2 años de búsqueda desesperada, pero ha encontrado propósito en apoyar a otras madres que pasan por experiencias similares. Mi hija regresó a casa, dice Julia, pero hay miles de madres que siguen buscando. No podemos olvidarnos de ellas. El caso de Mariela Cordero cambió los protocolos de investigación para personas desaparecidas en la Ciudad de México. El inspector Villalba desarrolló nuevos procedimientos que requieren inspecciones físicas más detalladas de los lugares de trabajo y residencias de las víctimas, incluyendo verificaciones arquitectónicas para detectar modificaciones estructurales. Este caso me enseñó que a veces las respuestas están literalmente bajo nuestras narices, reflexiona Villalba. Mariela estuvo a metros de distancia de todos los que la buscaban durante 2 años. Eso no puede volver a pasar. El cuarto oculto donde Mariela fue mantenida cautiva fue sellado permanentemente con concreto. Pero en el barrio San Rafael, los vecinos que participaron en su búsqueda no han olvidado las lecciones de esos 2 años terribles. Emprendimos que tenemos que cuidarnos unos a otros, dice doña Carmen, quien ahora coordina un programa de vigilancia vecinal. Y aprendimos que nunca debemos dejar de buscar a nuestros seres queridos, sin importar cuánto tiempo pase. La historia de Mariela Cordero es un recordatorio de que detrás de cada caso de persona desaparecida hay familias enteras que viven en un limbo doloroso, comunidades que se movilizan para ayudar, y autoridades que a veces necesitan recordar que cada caso representa una vida humana valiosa, pero también es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, del poder del amor materno y de la importancia de nunca rendirse cuando alguien a quien amamos desaparece en el silencio. Porque a veces, contra todas las probabilidades, los desaparecidos sí regresan a casa.